Hola queridos alumnos, vamos a avanzar con la unidad número 4 del derecho penal. Esta unidad es bastante importante, como vimos atrás, y a modo de recordatorio les diré que la unidad número 1 hablaba todo lo que era el derecho penal. La unidad número 2 empezaba un poco más con el tema del delito. La unidad número 3 hablaba de la consecuencia del delito, que es la pena y los tipos de pena. Y dentro de esta unidad vimos que uno de los tipos de pena era la prisión o reclusión. Estas penas tienen una característica, o sea, tienen algo que las diferencia, y es que perdemos la libertad ambulatoria. ¿Qué quiere decir ambulatoria? De ambular, de andar, de salir afuera, de salir a la calle. Perdemos esta libertad y nos envían a cumplir la condena a un servicio penitenciario, a donde justamente van a trabajar ustedes el día de mañana. Así que espero que se puedan preparar un mate, un café, prestar atención a esta clase porque es bastante interesante y es un poco larga. Y acá quiero hacer una pequeña pausa para volver a mostrarles cómo se va a distribuir toda la materia. Dijimos y empezamos con el derecho penal en la unidad número 1 para saber qué era el derecho penal. Avanzamos una vez que sabíamos qué era el derecho penal a lo que es el delito, cuando una persona comete un delito y qué es una acción, qué es típica, qué es antijurídica y culpable, recordando esta mesa, ¿no? De que si había una pata que faltaba se caía y no había delito. Pasando así hacia una vez que se cometió el delito a la pena, cuando ya lo cometí, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias trae? Y dentro de todas las penas que vimos, que a modo de recordatorio les digo que es multa, prisión, reclusión, multa e inhabilitación, son esas cuatro. Prisión y reclusión son las dos primeras, privativas de la libertad, la multa que era de plata e inhabilitación cuando perdíamos un derecho, ¿verdad? Entonces volviendo a prisión y reclusión, que perdíamos nuestra libertad ambulatoria, es donde avanzamos a esta unidad, unidad número 4 de ejecución penal. ¿Qué pasa cuando perdemos nuestra libertad ambulatoria? ¿Qué consecuencias va a traer esto? Entonces, previo a continuar, quería ubicarlos dentro del mapa de toda la unidad para saber que hemos llegado acá. Unidad número 5, unidad número 6 son las que continúan. Pasando como siempre, les muestro un pequeño cuadrito donde les muestro todos los puntos que tiene esta unidad. Y es importante que nos detengamos acá y lo miremos, que sepamos cómo está armada esta unidad. Si ya tenemos en la cabeza un conocimiento de, sabemos que esto va a la ejecución penal, y seguramente ustedes al ser aspirantes entienden que ejecutar es llevar adelante, es hacer algo, es que cumplas algo. En este caso el derecho penal te ejecuta, es decir, te envía a cumplir la condena a esta institución. Y esto tiene una regulación, o sea, está con una ley que dice cómo se va a cumplir. Es muy, pero muy importante que cuando hablemos de esta unidad y de ejecución penal, entendamos y podamos repetir que es la ley 24.660 o, si le quieren llamar, 24.660. Los puntos fundamentales de esta unidad empiezan con, y para esto sería bueno que nos preguntemos, ¿cuál es la finalidad de la ejecución? ¿Para qué existe, no? ¿Para qué existe esta ejecución? ¿Cuáles son las modalidades básicas? Y para esto voy a prender la pluma y los voy a acompañar con la pluma y me voy a preguntar, ¿cuáles son las modalidades básicas de la ejecución? Bien, ¿cómo la voy a, esto quiere decir modalidad, es el modo, ¿no? En que voy a cumplir. ¿Cómo voy a cumplir la ejecución penal? Entre todo esto que la estoy cumpliendo, que yo ya perdí mi libertad, ¿tiene que ver cómo me comporte adentro del servicio penitenciario? ¿Tiene que ver mi conducta o el concepto que tengan los penitenciarios, los celadores y demás sobre mí? Bien, ¿y qué facultades? Y yo esto siempre les repito que entiendan la palabra facultad como un derecho, ¿no? ¿Qué facultades o derechos o poder de control tiene el órgano jurisdiccional? Y acá entendemos cuando decimos jurisdiccional que son los jueces. ¿Qué poder tienen los jueces con respecto a esto? ¿Y qué juez es el que interviene en esto? Nos tenemos que poner a pensar, pues estas son preguntas que nos pueden hacer evidentemente en el final y decir, ¿qué juez tiene
el poder, la facultad de poder hacer un control sobre esto. Eso es lo primero que deberíamos consultarnos. Después, entender que hay ciertos principios que la informan. Principios que no deben ser pasados por alto. Esto estamos hablando un poco más abajo. Después tendremos lo que es dentro de las modalidades básicas de la ejecución, las salidas transitorias, cuando una persona puede salir, ¿verdad?, desde esta institución, bajo qué modalidades lo va a poder hacer. Después tendremos semilibertad, cuando una persona puede salir con un régimen un poco más amplio. Y por último, libertad condicional, que es cuando la persona ya directamente no va a tener que volver a la institución, sino que se va a encontrar afuera de la misma. Bien, para terminar con los principios que le informan, o sea, la forma, ven esta línea, o sea, que va de la mano con cómo se va a cumplir la finalidad. Para saber qué principios la informan, de dónde viene, cómo se va a cumplir, tenemos que saber dos cosas. La progresividad del sistema, es decir, que cuando uno pierde su libertad no se queda para siempre ahí, sino que va avanzando, ¿no? Y el tratamiento que se le va a dar a la persona para que pueda reintegrarse a la sociedad. Y acá voy a adelantar algo. Entendamos que siempre la finalidad de la ejecución, o sea, la finalidad de que uno pierda su libertad, no es castigarlo, como vimos en la unidad anterior, sino que la finalidad es que la persona comprenda y respete la ley, bien, y que salga y se vuelva a insertar en la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de un tratamiento. Bueno, una vez introducida la parte preliminar, esto que vimos de más o menos cómo se va a armar toda la unidad, vamos a comenzar por el principio y vamos a decir que empezamos a hablar de derecho de ejecución penal. Y vuelvo a repetir, ejecutar a una persona penalmente es hacer cumplir una condena. En este caso, la ley 24660, y como dice acá, vamos a aprender el puntero láser, y van a ver que esta ley se aplica en toda la República Argentina y está destinada a las personas que están cumpliendo una pena privativa de la libertad a través de una sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Y qué es lo más importante que ustedes puedan repetir. Que esta ley se aplica cuando vos estás cumpliendo una pena privativa de la libertad, es decir, cuando perdiste tu libertad. ¿Cómo podemos perder la libertad? Únicamente a través de una sentencia. Esto es el principio de legalidad, para lo cual vamos a volver a grabar un video y lo voy a volver a subir para que vean un poquito más de legalidad. Pero para que se entienda, cuando una persona pierde esta libertad, cuando está cumpliendo una pena, es cuando va a aplicar esta ley. La ejecución de la pena, o sea, quedar privados de nuestra libertad, tiene que estar sometida, acá me debería ser una A un constante control judicial. ¿Qué quiere decir? Hay un juez, como dice acá, que controla todo el tiempo que se estén cumpliendo los derechos que tienen las personas privadas de su libertad. En este caso, nosotros acá en San Juan tenemos un juez de ejecución penal. Es un juez que está únicamente, su trabajo es únicamente controlar que se cumpla esta ley en el servicio penitenciario. En nuestra provincia, como puse, esta competencia corresponde al juez de ejecución penal. Recuerden, hay jueces penales y jueces de ejecución penal, que son cosas totalmente diferentes, porque uno es quien condena a la persona y el otro es quien se encarga de hacer valer sus derechos. Tiene el deber, como puse acá, de velar. Esto viene de vela, de iluminar, de estar ahí mirando, ¿no?, el cumplimiento de las normas constitucionales y de los tratados internacionales y de todos los derechos no afectados por la condena. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Qué quiere decir este apunte? Que el juez está ahí mirando para que se cumplan todos los derechos que tienen que respetársele a la persona. Porque por más que pierda su libertad, este interno sigue conservando derecho a la vida, derecho a expresarse, derecho al honor y un montón de cosas que no pueden ser vulneradas, no pueden ser lesionadas. Nosotros no podemos decirle a un interno tratarlo mal o insultarlo todos los días porque es un interno, ¿bien? No podemos decir que porque cometió un delito nosotros lo podemos discriminar. Esa persona se encuentra cumpliendo justamente una condena y basta solamente con que cumpla esa condena. Nadie lo puede tratar mal. Entonces avanzamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la finalidad de la ejecución? ¿Para qué existe esta ejecución? ¿Para qué a las personas se les quita su libertad? La finalidad, como dijimos en las unidades anteriores, no era castigarlos ni que las personas tengan miedo, sino que era que el condenado, o sea, el que obtuvo una condena, adquiera la capacidad
para comprender y respetar la ley. O sea, el tipo tiene que entender que existe una ley y la tiene que respetar, procurando su adecuada reinserción social. O sea, buscando que la persona se vuelva a reinsertar. Hagamos de cuenta que se salió de la sociedad, es una fichita que se cayó y nosotros la volvemos a reinsertar. ¿Y cómo la vamos a reinsertar? Y tenemos que esa persona, para que pueda ser social, tiene que entender y comprender y respetar la ley. No puede salir otra vez a estar robando, por ejemplo, ¿no? Sino que tenemos que tratarla. Y para que una persona se reinserte socialmente, hace falta que el Estado, o sea, el Estado es la provincia en este caso, pueda brindar una comprensión y un apoyo social. Eso vamos a llegar más adelante con lo que... ¿Qué principios la informan? Principios se entiende como conjunto de cosas que se tienen que cumplir, ¿no? Y primero vamos a ver, esta unidad es larga, pero quiero que lo vean con tranquilidad, que pausen el video cuando se cansen, que tomen un té, que se relajen y que después vuelvan a prestar atención. Esto de la mano con los apuntes que les voy a brindar. La individualización de la pena en la etapa ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Individualización es algo individual, algo único y que sea de esta forma en la etapa ejecutiva, o sea, cuando yo estoy cumpliendo la pena. Bien, debe tratarse de acuerdo a las necesidades propias de cada uno, individualizando su tratamiento de acuerdo al diagnóstico. Tengamos en cuenta algo. Viene una persona, queda detenida, pierde su libertad, es condenada por robo. Y hay otra que está condenada por violación, para que se entienda. ¿Los podemos tratar igual? ¿Les podemos dar el mismo tratamiento psicológico a los dos? No, porque la forma en la que han cometido estos crímenes son diferentes y su mentalidad obviamente es diferente. Uno se lo tiene que tratar desde el ámbito de perversión sexual y al otro se lo tiene que tratar por el tema de quedarse con lo que no le pertenece. Entonces a eso se refiere este punto con que se tiene que hacer de acuerdo a las necesidades propias de cada uno. No se los encierra como a un perro que debe quedar enjaulado un tiempo y después salir. No, a estas personas se les priva de su libertad para que los podamos tratar, para que los podamos empezar a hablar, para que el psicólogo saque este problema que tienen y lo pueda hacer tratar de una forma que la persona cuando salga de la institución se pueda reinsertar a la sociedad. Otro principio que informa este tipo de proceso es la legalidad y judicialización. Y acá en legalidad y judicialización vamos a entender que la pena, vamos a leerlo primero, después se lo voy a explicar, la pena debe ejecutarse según lo previsto en una ley anterior. De esto sale el principio también de legalidad y el principio de irretroactividad. O sea, la ley nunca va para atrás, siempre hacia adelante. Entonces, ¿cuándo puedo ejecutar la pena? Según lo previsto en una ley anterior. La ejecución estará sometida a control judicial, que es lo mismo que dijimos recién. Hay un juez que está controlando que se garanticen sus derechos. Otro principio es la progresividad. Es decir, progresivo, voy hacia adelante. Menguar significa bajar, aminorar, hacer más chiquito. Bien, nosotros tenemos un chorro de agua muy fuerte y cerramos la canilla y menguamos, o sea, sale menos agua. Menguar condiciones de encierro hasta llegar a la libertad plena del condenado. O sea, no es que vuelvo a lo mismo. Imaginemos que cuando uno castiga a un perrito, lo mete en una jaula y lo deja ahí con llave. Los seres humanos somos muy diferentes de los animales. No podemos encerrar a una persona como un animal, sino que tenemos que empezar a hacerlo que progrese, que sienta que va hacia adelante. Entonces va a estar primero en un complejo completamente cerrado, después va a empezar a uno más abierto, según obviamente cómo se comporte, porque si la persona está con un muy mal comportamiento no puede progresar, se va trabando. Pero si la persona demuestra que quiere resocializarse, o sea, volver a la sociedad, vamos bajando estas condiciones de encierro, vamos haciendo que empiece de a poquito a haber más libertad y de ahí va a llegar a la plena, puede llegar a una salida transitoria, puede llegar a una libertad condicional. No discriminación, y esto lo decía recién hace un ratito con tener cuidado, que no podemos discriminar, son seres humanos, ellos deben ser tratados con igualdad y sin perder sus derechos como tales, ¿no? Como seres humanos. Esto es muy, pero muy importante. Y por último, resocialización, que es la palabra que usamos mucho en esta unidad, que significa volver a meter a la sociedad. La finalidad es que el condenado, y acá lo repito, adquiera la capacidad, o sea, pueda comprender y respetar la ley. Miren, está mal escrito, es respetar
la ley buscando su reinserción social. O sea, ¿qué es lo que busco? Que él adquiera, que entienda lo que tiene que comprender y respetar esta ley y que busque que una reinserción se vuelva a meter a la sociedad. Bueno, acá continuamos con lo que sería la progresividad del sistema, acordándose de que progresivo significa ir hacia adelante, ¿no? Imaginamos una personita que va caminando hacia su libertad y el sistema es la forma, ¿no?, en que se va a llevar esto. Entonces, ¿qué nos dice el apunte? Nos dice, por lo antes expresado, consiste en disminuir, o sea, hacer más pequeño, ¿no?, por etapas, imaginemos unos escalones, las condiciones de encierro. Vamos bajando entonces estas condiciones, mientras el interno va cumpliendo los requisitos hasta llegar a la libertad plena del condenado, teniendo en cuenta que en todo momento deben ser tratados con igualdad y sin discriminación. La progresividad toma como fin de la pena la resocialización como punto importante. Los evaluarán el organismo técnico criminológico, el director y el juez de ejecución. ¿Qué es lo más importante que entendamos de esto primero? Para que ustedes vean el sentido común detrás de todo lo que está diciendo. Que si imaginamos unas escaleritas, el interno empieza lo más encerrado posible y va saliendo a lugares más abiertos, a pabellones donde ya hay más luz del sol, donde tienen una parte de recreación propia. Después va empezando a salir del penal en la mañana y vuelve a la noche, ¿no? Eso se llama progresividad. Entonces así es como disminuimos por etapas, primero completamente encerrado y después de a poquito va a ir cumpliendo obviamente con estos requisitos, porque no es solamente porque esté ahí que va a empezar a avanzar, sino que tiene ciertos requisitos como son buena conducta, bien, que demuestre a los psicólogos de que él está empezando a entender la ley, a respetarla. Recuerden que eso siempre es la finalidad, ¿no? Y así va a llegar a la libertad plena, o sea, se va a ir un día y ya no va a volver más. Teniendo en cuenta que en todo momento deben ser tratados con igualdad y sin discriminación, que es lo que dijimos hace un rato, hace poco atrás, de que ellos son iguales a cualquier ser humano y no pueden ser discriminados porque hayan cometido un delito, sino que tienen que ser tratados, tienen que ser comprendidos. Esto es lo que busca el derecho penal, ¿verdad? La progresividad, vuelvo a decir acá, ir hacia adelante, toma como fin de la pena la resocialización. Entonces, cuando hablamos de las finalidades de la pena, vemos que la que toma el derecho penal como más importante es resocialización. O sea, volver a hacer social a esta persona, volver a integrarla a la sociedad. ¿Y quiénes van a evaluar? Esta es una pregunta que por ahí hacen, bueno, a ver, ¿cómo yo sé si él está avanzando o no? Y lo va a evaluar el organismo técnico criminológico, que este organismo trabaja, es una oficina del penal, donde hay psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, y el director del servicio penitenciario y el juez de ejecución, que es el que tiene a cargo, recuerden acá, muy importante, que esta persona tiene a cargo que se cumplan los derechos de los internos, ¿bien? Pasamos entonces a preguntarnos cómo vamos a lograr que que los internos puedan avanzar, puedan entender y respetar la ley. Y por medio de un tratamiento. Tratamiento viene de tratar a la persona. Imagínate que vamos a poner un ejemplo de que está enferma. ¿Cómo logramos que se rehabilite? Por medio de un tratamiento. Bueno, si nosotros equiparáramos, o sea, igualáramos la enfermedad al problema que tiene el interno con cometer delitos, tendríamos que tratarlo. Si una persona enferma se trata con medicamentos, al interno se lo trata con apoyo psicológico, ¿bien? Y con estas cosas que hablábamos para que pueda respetar la ley. El tratamiento tiene que ser individualizado y hablamos un poco de esto. No, los tratamientos no pueden ser para todos iguales. Si hay una persona que ha robado, el tratamiento va a ser muy diferente de una persona que ha violado, el tratamiento va a ser muy diferente de una persona que es homicida, el tratamiento va a ser muy diferente de una persona que es mechera, ¿bien? Entonces tiene que ser individualizado. Yo no puedo decir para todos por igual y a todos le vamos a hacer lo mismo. Tiene que ser programado. ¿Por qué programado? Porque tiene que organizarse una especie de programa que vaya parte por parte. Primero vamos a tratar, van a decir los psicólogos tal vez, primero vamos a tratar el problema con sus padres, el problema de por qué él se quiere quedar con lo ajeno, el problema de por qué cuando le dicen algo explota, ¿no? Entonces tiene que ser programado, vamos armando cómo lo vamos a tratar. Y obligatorio, ¿para quién? Para nosotros hacerlo. Para nosotros es obligatorio que hagamos un tratamiento. El interno puede querer tomarlo o no. Eso queda en él.
el tratamiento. Él podrá decidir si quiere seguirlo o no, pero nosotros estamos obligados a ofrecer el tratamiento. Por eso quiero que interpreten muy bien esta partecita. No es que podemos obligar al interno a que él haga lo que nosotros decimos, sino que es obligatorio para nosotros hacerlo. ¿Bien? Bien, respecto entonces dice las normas que regulan la convivencia, trabajo y disciplina, se deben buscar medidas favorables para orientar la vida del penal. Del penado, acá debería decir, cualquier otra actividad es de carácter voluntario. Entonces tenemos que buscar cosas que él quiera hacer para poder tratarlo, ¿no? Para que él se empiece a resocializar. Cualquier otra actividad que quiera hacer, como trabajar. Acá en el servicio penitenciario hay trabajos como panadería, carpintería, hacen blogs, hacen un montón de cosas, y estas actividades son siempre de carácter voluntario. Recuerden, a los internos no se los puede obligar a trabajar. Acá veremos más o menos un cuadrito sobre las tres partes que tiene el tratamiento, ¿no? Y vamos a ver que al medio es el tratamiento propiamente dicho. Estas tres partes vendrían a ser del periodo de la progresividad, de lo que hace a la progresividad del sistema. Recordamos, progresividad es ir hacia adelante. Primero, cuando el interno entre a la institución penitenciaria, cuando ingrese, ¿no?, como condenado, se lo va a observar, porque nosotros no podemos, cuando digo nosotros como institución, pues en realidad los que lo van a hacer son los psicólogos. Los psicólogos no pueden de una empezar un tratamiento si no saben qué tiene la persona. Entonces primero va a entrar en un periodo de observación, donde se va a observar. Esto se tiene que hacer hasta 30 días desde que la persona es condenada, o sea, ahí mismo. Durante ese mismo se realizarán estudios médicos, psicológicos y sociales del interno, y en la formulación de un diagnóstico criminológico. O sea, en este momento vamos a diagnosticar cómo está, qué problema tiene, ¿no? Criminológico, no es una enfermedad mental, ni es una enfermedad que el interno vaya a manifestar, por así decirlo, como en su cuerpo, sino que él tiene algo más adentro, en su psicología, en algo que no le permite ser social, ¿verdad? Por eso delinque. Entonces ahí vamos a hacer un diagnóstico y vamos a ver qué es lo que tiene el interno. La importancia del diagnóstico radica en que, en virtud de lo que determina el estudio, ¿por qué dice acá interdisciplinario? El estudio interdisciplinario, o sea, muchas disciplinas, psicólogos, trabajadores sociales, eso quiere decir, que se realiza es el tratamiento que se aplica durante el cumplimiento de la pena. ¿Qué quiere decir todo esto? Para que después lo vuelvan a leer y con el apunte que yo les dejé, es que le van a hacer un estudio varios profesionales, varias disciplinas, y ahí vamos a saber qué tratamiento le vamos a aplicar, cómo lo vamos a llevar, si hace falta que hablen con respecto a su padre porque tenía un abandono de chico, si hace falta que hablen con respecto a la avaricia porque él se queda a cosas ajenas, si hace falta que hablen con respecto a ser paciente porque cuando le dicen algo explota y por eso mató a alguien. Entonces, en base a este diagnóstico que le hacen acá en la observación, va a ser cuando pasen a la siguiente etapa, que es el tratamiento. Lo vamos a empezar a tratar al interno. En este periodo encontramos con total claridad el principio de progresividad, o sea, que vas hacia adelante, que mencionamos anteriormente, ya que se encuentra fraccionado en fases, y ya vamos a ver las fases en la pestaña que viene, que le permiten al interno la paulatina, esto quiere decir de a poco, atenuación, bajar, o sea, hacer más chiquito, las restricciones inherentes a la pena. Esta frase la van a ver difícil, pero yo se las voy a traducir. De a poco bajar las restricciones, o sea, lo que te tiene ahí como quieto, porque son restricciones inherentes a la pena. Estás encerrado en una celda. De a poco eso se va a ir bajando. Entonces vas a estar primero todo el tiempo encerrado en la celda, después ya vas a tener recreo, después vas a poder jugar la pelota, después vas a poder empezar a salir un poco afuera, a limpiar los pabellones, a limpiar los patios de afuera, después va a empezar a salir a otro pabellón que esté semiabierto, por último llegan a pabellones que prácticamente se manejan ellos solos, no tienen casi celadores ahí, no tienen nada, después empiezan a salir en la mañana, llegan a la noche, después a veces salen por 2 o 3 días y así logran alcanzar su libertad. Eso quiere decir paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena. Si ustedes no pueden memorizarse o no pueden decir esto porque se les complica demasiado, ustedes van a decir que le permiten al interno ir bajando lo que hace propio a estar ahí, a estar penado. Ir bajando de a poco estas restricciones, estas cosas que lo aprisionan al interno para llegar así a su libertad.
El objeto es el acrecentamiento de la confianza depositada en el interno y la atribución de responsabilidades. Ustedes van a decir, el profe está poniendo un montón de cosas re difíciles acá, pero yo se los tengo que poner tal cual y lo que tengo que hacer es explicarles qué es lo que quiere decir. El objeto acá es que se aumente la confianza que nosotros depositamos en el interno. ¿Bien? Y que él mismo tenga una responsabilidad de decir, no, esto no se tiene que hacer, esto no se puede hacer. Esa es la finalidad del tratamiento. Entonces, la finalidad del tratamiento es que nosotros confiemos en los internos, que él también se aumente su propia confianza y diga, no, esto no lo puedo hacer. Y ahí, cuando ya vemos que el interno es una persona responsable, que ya tiene esa confianza, que se está portando bien, que está con ganas de salir en libertad porque quiere hacer otras cosas, es cuando entra este periodo, que es el último que se observa, que es el periodo de prueba. A ver, si nosotros te tratamos bien y supone que está todo bien, ahora te probamos para ver si es verdad. En este periodo, dice la ley, se realiza un examen ya en plano real, o sea, ya saliendo, a través de empleo sistemático de métodos de autogobierno. ¿Qué quiere decir esto? Lo empezamos a probar para que él mismo, auto significa vos mismo, gobierno, te gobiernes a vos mismo. Entonces que él mismo diga, no, a ver, por ejemplo, le vamos a decir, le abrimos las rejas a las 7 de la mañana a una persona que le queda poca condena y que ha pasado todo el tratamiento, le deberíamos abrir la reja y decir, bueno, mira, a las 11 tenés que volver y nada más, y el interno debería volver solo, no tiene que esperar a que vaya un móvil de la policía a buscarlo. Esto pasa con los internos que están de salidas transitorias. La parte de prueba se deben haber completado los términos mínimos de cumplimiento de la pena. Acá ya vamos a ver después, pero hay un tiempo mínimo. Una persona que tiene 25 años de condena en el primer año nunca podría llegar a prueba, ¿no? Y estos requisitos son la mitad de la condena cumplida y los demás requisitos que la ley establece, ¿bien? Hay muchos más requisitos que después los vamos a ir viendo. Entonces, ya que tenemos un panorama general de la vista de tres partes, ¿no? En que el interno va a estar desde que llegó y lo observamos, desde que lo empezamos a tratar para ver cómo lo solucionamos, este problema que tenía de que era antisocial y que ya lo empezamos a probar, ¿no? Ya tenemos un panorama de todo esto. Ahora vamos a ver específicamente en qué consiste esta parte, el tratamiento. Bueno, y completando lo que les comentaba recién sobre la parte del tratamiento, tenemos tres objetivos o tres fases súper importantes. Les pueden preguntar como fases del tratamiento. ¿Cuáles son? Tenemos tres cosas que lograr para que el interno se pueda volver a insertar en la sociedad. Es la socialización, que viene justamente de sociedad. Consolidación, uno consolida, chicos, es como, hagamos de cuenta que vos estudias algo y te queda más o menos y después lo volvés a leer y ya lo consolidás, lo dejas firme. Eso es consolidación. Y por último, confianza, que esta ya va a estar de la manito a lo que vimos en la pestaña anterior, arriba, que era prueba. Cuando ya tiene confianza, lo podemos probar. La socialización, dice, se aplica el programa propuesto. Como vimos en la parte de observación, hablamos de un programa, ¿no? Se aplica el programa propuesto por el organismo técnico criminológico. Acá lo empezamos a aplicar para tratarlo. Después que ya lo aplicamos al programa, consolidamos. Y acá les vuelvo a decir, ¿qué significa consolidar? Si ustedes lo buscan en el diccionario se van a poder ilustrar un poco mejor, pero para que lo entiendan es lo que les decía del ejemplo de estudiar. Vos estudiás, te queda algo más o menos flojo, después lo consolidás y ya te queda bien. Se supervisa y verifica la aceptación de las normas. Asignación de labores. Entonces, acá, como vemos, ya le aplicamos el programa de socialización y empezamos a ver de a poquito si él acepta de que está mal robar, si él acepta de que está mal matar, si él acepta y quiere avanzar y dice, no, esto no quiero que me vuelva a pasar. Si él sabe que a las mujeres se les debe respetar y no se les debe pasar esta esfera de su privacidad, porque estos tienen a veces un problema mental, hablo de los de delitos sexuales por lo general, entonces empiezan a aceptar las normas en la consolidación y ya le asignamos labores, o sea, trabajo quiere decir labor. Le asignamos ciertos trabajos para ver cómo se comporta, para ver si acepta esto, si acepta esta autoridad. Y después pasamos a confianza, que es una facultad de autodeterminación. Chicos, autodeterminarse significa que yo mismo me determino, me obligo a hacer algo. El interno, entonces, en este caso, él mismo se obliga a respetar la ley. Y se amplía, cuando llegamos a esta parte, va a tener beneficios.
se amplía el régimen de visitas, lo pueden venir a ver más seguido, ¿no? Sus familiares. Se termina la vigilancia directa, sale del pabellón de lo que se llama encierro total y sale a un pabellón semiabierto. Ustedes si alguna vez vienen al servicio penitenciario van a ver que hay pabellones que están alejados de los más encerrados y ya como que están un poquito más libres, tienen un patio donde pueden salir cuando quieran. Estos son pabellones que se llaman de conducta y son sobre las personas que tienen buena conducta. Eso sería la confianza. Esta unidad continúa, pero vamos a dar finalizado acá porque necesito que relajen un poco el cerebro. Recuerden que además de querer explicar esto, quiero explicarles, o sea, esto es referente a la materia, quiero explicarles cómo estudiar. Vean esto, repasen un poco, dejen los apuntes y vuelvan más tarde. Es importante que le demos descanso al cerebro, que es como si fuéramos a un gimnasio. El cerebro en realidad básicamente no es un músculo, pero funciona como un músculo. Entonces, si vamos al gimnasio y nos metemos a hacer 50 flexiones, nos vamos a reventar el músculo. Si nosotros queremos estudiar todo de largo, nos vamos a estresar. El cerebro va a entrar en estrés y no va a querer aprender nada. Entonces paramos, hacemos otra cosa y después seguimos. Esta unidad es un poquito más larga, por eso la voy a fraccionar en dos partes y el próximo video va a terminar de ver las cositas que nos quedaron en el aire. Así que por ahora lo damos por finalizado acá y espero se haya entendido. No tengan miedo de pausar y volver atrás, veanla las veces que sea necesario. Si después se tienen que entrar a la ducha o ir a algún lado y ponerle play y seguir escuchando, háganlo las veces que sea necesario y obviamente agarren el apunte que les di y se ponen a leer también. Eso es muy importante. Así que bueno, espero que hayan entendido todo y por cualquier cosa estoy para las dudas.